A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a analizar en esta oportunidad la situación suscitada en España la semana pasada, cuando el gobierno Rajoy pierde la confianza del Parlamento y la transición política deja en el poder al señor Sánchez sin que éste haya ganado las elecciones que le hubieran dado la posibilidad de formar gobierno en primer lugar. Sánchez propuso y ganó una moción de censura al ex primer ministro Rajoy y por lo tanto le corresponde formar gobierno y completar el tiempo faltante del periodo, esto es hasta el año 2020. Con Juan Pablo Aguilar, doctor en jurisprudencia y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, vamos a conversar sobre este evento tanto en lo político cuanto en lo jurídico, analizando las características del modelo parlamentario que rige en gran parte de Europa. Juan Pablo, ¿cómo se articula y funciona el régimen parlamentario? Gracias, Alan. Es algo que desde nuestras realidades nos cuesta un poco entender a veces porque estamos acostumbrados a un régimen en el que se elige un presidente y ese presidente se convierte en la figura que controla el Estado. En el caso del régimen parlamentario no es un tema de figuras o personalismos o individuos, sino un tema de tendencias políticas. Los partidos presentan sus candidatos como partidos a las asambleas legislativas y esa asamblea legislativa, de acuerdo con los equilibrios de poder que existen, con las mayorías o minorías que existen, pueden pactar grupos, puede un grupo tener la mayoría absoluta, y es ese partido o esa coalición de partidos quien designa un jefe de gobierno, canciller en Alemania, primer ministro en Inglaterra, presidente del gobierno en España, que es quien va a gobernar. Se llama en ese sistema el jefe de gobierno. Y aparte hay un jefe de Estado, que es quien personifica la representación del Estado, los reyes en las monarquías parlamentarias, o presidentes elegidos por votación popular o por las cámaras en temas como Alemania, Italia, por ejemplo. Cuando no se obtienen mayorías absolutas, obviamente entras a la necesidad de negociar, entras a la necesidad de ponerte de acuerdo para nombrar un jefe de gobierno. Generalmente este encargo corre de cuenta del partido que obtiene la mayoría en las elecciones y que por lo tanto tendría una imagen o una presencia más importante que la de los otros partidos en ese momento en la sociedad para la que se elige. Sin embargo, esta situación de armar la mayoría ha devenido en muchos casos, y recién nomás tuvimos que ver el caso alemán, que le tomó a la primera ministra, señora Merkel, varios meses poder concretar un acuerdo de gobernabilidad. Parecería que eso no contribuye mucho a la gobernabilidad de los países, ¿o sí? Yo diría, depende cómo lo manejes, ¿no es cierto? Porque si hay la suficiente madurez como para pactar entre los grupos y para ponerse de acuerdo en un programa común, aunque seamos grupos diferentes, aunque eso se demore, aunque lleve tiempo, lleva a consolidar una posición que se va a mantener a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que pasa en regímenes presidenciales como el nuestro? Gana un caudillo, gana el que saca la mayor votación en las elecciones y se convierte en la figura central. Y en nuestra forma de ver las cosas, el que se lleva todo.
Pensemos lo que pasó los últimos 10 años. El presidente se lleva todo y todo el que no esté en el grupo del presidente está afuera. ¿Y qué es lo que genera al otro lado? Otro caudillo que trata de bajarse al que está en el poder para subir él y llevarse todo. Entonces, eso hace que el gobierno como tal o que el desarrollo del país sea más efímero, porque esa noción que tenemos de que inventamos el país cada 4 años. ¿Por qué? Porque viene el nuevo y empieza de cero. En estos regímenes parlamentarios necesitas pactar y ese pacto necesariamente pasa por ceder ciertas cosas para poder ponernos de acuerdo en un tema común. Y ese tema común, en la medida que viene de varios lados, es un tema más perdurable, tiene más posibilidad de permanecer en el tiempo. ¿Tú verías entonces que la gobernabilidad es más factible en un modelo presidencial, parlamentario antes que en uno presidencialista? Depende de la decisión y la cultura política de la gente. El modelo norteamericano es presidencialista. El modelo chileno es presidencialista. Pero tiene muy metida la idea de que no es que el que gana se lleva todo. No es un juego de todo o nada, sino que requieren ciertos consensos para que las cosas permanezcan. En Chile, por ejemplo, si se quiere aprobar una ley, aunque no todos estén de acuerdo, busca los puntos de acuerdo para que esa ley pueda perdurar. Pues. No es que el que llega tiene mayoría en el Congreso y allá lo que digan los otros, meto todo lo que yo quiero, les guste o no les guste, y no hay manera de conseguir textos que perduren en el tiempo. Que sean estables. El parlamentarismo te obliga más a eso, pero en un país como el nuestro, ¿funcionaría el parlamentarismo? ¿Será de ponernos en la práctica para ver si logramos hacerlo? ¿O siempre vamos a personificar el tema en un jefe de gobierno, en un presidente, en alguien al que le damos, que convertimos en la figura que reparte todo, el dueño del poder? Es un poco el botín que saca el ganador, ¿no? Parecería entonces que más bien la cosa va por otro lado. Es decir, el sistema democrático, cualquiera que éste sea, esencialmente lo que debe definir son los límites del poder. Y definidos los límites del poder, actuar sobre esos límites de acuerdo a la visión que se tenga de un sistema o de otro, para poder hacer una implementación que tome en cuenta, llamémoslo, lo que decía yo al principio, la radiografía de la sociedad en un momento determinado. Exacto, porque tiene mucho que ver la decisión política de los partidos, de los actores políticos, de la gente, de respetar sus límites. Porque si lo que tienes es la idea de que tienes que llegar al poder para llevarte todo, y cuando estés allá no vas a tener límites, el sistema democrático no funciona, pongas el sistema que pongas. Uh-huh. La idea del límite es fundamental, y la idea de respetar esas reglas y respetar a las minorías es fundamental. Lo que pasa es que, si pensamos en el Ecuador al menos, nosotros venimos de una cultura de la hacienda. La sierra centro-norte del Ecuador es cultura de hacienda. ¿Y en la hacienda qué buscas? Un patrón que me trate bien, que ponga las cosas en orden, que reparta los dones, que tenga buenas relaciones. Y si te fijas bien, esa es la imagen que trasladamos al presidente de la República. Piensa en los últimos 10 años, ¿qué queríamos? Un buen patrón, que carajee, pero que me dé lo que necesito, que les ponga en orden, que sea capaz de hacer lo que sea con o sin reglas de juego, pero que atienda ciertas cosas que a mí me interesan. Entonces esa no es una imagen para la democracia. Definitivamente no. Un tema que me pareció también muy importante y que es una lección que sale de este proceso, es de que a pesar de que Rajoy venía llevando adelante un gobierno que en alguna medida había logrado resolver buena parte de los terribles problemas que le dejó su antecesor, el señor Rodríguez Zapatero, pues ahora defensor de... Nuestro ilustre visitante. ¿Ah? Nuestro ilustre visitante. Casualmente. Resultó que, pese a tener un activo importante en la gestión pública, haber logrado reducir el paro en casi 10 puntos,
haber salido de una recesión que le condujo a España a una contracción del 1.4 hasta un crecimiento del 3%, que es el más alto de toda la Unión Europea, ¿no? Y a pesar de todo esto, el hecho de que ni siquiera el presidente, el jefe de gobierno, el señor Rajoy, haya necesariamente estado involucrado en las trapacerías de algunos de los colaboradores de él, en este caso Gürtel. Sin embargo, la sociedad española condena esta actuación pues deleznable de los colaboradores de Rajoy. Un juez, imagínate eso, un juez independiente y en uso de sus facultades, condena a prisión a toda esta gente que creo que se habían robado algunos millones de dólares, ¿no? Los condena a uno a 50 años de cárcel y al otro a 30, no a 6 o a 3. Y la sociedad española mira esto con disgusto y se origina un malestar social en relación al partido gobernante. El presidente, en este caso, el jefe de gobierno en este caso, debe abandonar el cargo por un concepto que es esencial en la democracia, que es, yo me acuerdo siempre cuando estudiábamos las constituciones, ¿no? La última parte de cómo era el país, decía que era alternativo, democrático y responsable. Exacto. Y claro, eso implica que la responsabilidad del mandatario va hasta el último nivel, y al final del día esa responsabilidad es suya. Eso me pareció uno de los temas éticamente más importantes, habida cuenta la oleada de corrupción, porque al fin y al cabo vemos que el señor Rajoy se cae por corrupción. Así es. Nuevamente el coletazo de la corrupción que estamos viendo, en este caso le pega al presidente español, pero es ese tema de la responsabilidad que me parece lo que para nosotros es una barbaridad, ¿no? Sí, que roben nomás, pero hay carreteras. Pues. Claro. Y es el tema de la responsabilidad a la que se le puede tomar cuentas sin destruir el sistema. Porque si te das cuenta que el presidente ya no funciona, hay todo un sistema institucional que permite hacer un cambio sin traumas. En sistemas como el ecuatoriano, si eso pasa, la alternativa es una conspiración para tumbarle la asamblea, salir a la calle, que los militares digan algo, pero no hay mecanismos institucionales que saquen fusible quemado, lo sacan y le ponen otro y esto sigue funcionando. No hay una válvula de escape. ¿Por qué? Porque es del todo o nada. Cae el presidente y cae todo el sistema. El presidente personifica todo. En los gobiernos presidencialistas democráticos, como tú mencionabas, los Estados Unidos, o creo que el caso francés también es parecido, ¿no? Vemos que hay una cultura política que acompaña al ejercicio presidencial, es decir, no será el mismo esquema que tenemos en un parlamento de partidos en el cual se negocia la distribución o la forma en que el poder se va a administrar. Sin embargo, acá también se dan negociaciones. ¿Por qué nosotros somos tan maximalistas? A ver, me parece, si uno piensa en el parlamentarismo, es el resultado de la evolución política inglesa. Cómo el parlamento fue ganando poder frente al monarca. Y al final construyen toda una idea a partir de la idea de derechos. Como la gente tiene derechos, como el ciudadano tiene derechos, eso se va expresando en la representación parlamentaria. El sistema presidencial nace en Estados Unidos. Estados Unidos decide separarse de Gran Bretaña y ya no tienen rey. Imagínate en el siglo XVIII lo que es eso. Ahora no nos parece tan importante, pero se deshicieron del rey. Entonces, ¿cómo sustituimos esto? Y el mecanismo que establecen es un rey alternativo. En realidad, si tú piensas en la figura del presidente en Estados Unidos, es una figura con poder real, pero que la vas cambiando cada 4 años. Y de hecho, la tendencia es a que se queden, pues. A Washington le propusieron casi ser rey, ¿no es cierto?
Entonces ahí hay una circunstancia histórica bien clara. Washington dice que no y se arregla el tema. Si Washington decía que sí, de pronto la cosa sería completamente distinta. Nuestros caudillos de Sudamérica usaron el sistema, pero no les importó quedarse de largo. Y más bien la idea era convertirse en una especie de reyes elegidos o reyes que se iban turnando a partir del fraude o de sistemas electorales torcidos, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho de esa cultura ahí que viene del autoritarismo español. Nosotros nunca nos desvinculamos de eso. Aquí no hubo, la independencia no fue una lucha por los derechos que llevó a un nuevo Estado, sino que fue una lucha por separarse de la nobleza española para tener la nobleza local. Hay Fernando Trasiñí, que fue canciller peruano y que es un estudioso del derecho, tiene un concepto que aplica al Perú que creo que es bien clarito aquí: modernización tradicionalista. Lo que pasa con la independencia es que nos modernizamos. ¿En qué? En textos. Estamos al día en lo más avanzado de la política. Estamos al día en entender que el capitalismo tiene que funcionar de alguna manera, pero los marqueses y los condes quieren seguir siendo marqueses y condes. Hay una gran preocupación por lo tradicional, por los nombres, por las designaciones, por la nobleza, por la aristocracia, por la imagen. Y eso frena, ¿no es cierto? Eso frena. Sí, a mí siempre me ha llamado tanto la atención la recurrencia en la literatura latinoamericana del caudillo, ¿no? De esta imagen casi imperial, pues. Sí. Y española. Absolutamente, ¿no? En México tenemos el caso de un emperador. Claro. Tenemos un emperador. Aquí de hecho, la idea de la república se instala porque vienen los que habían estado becados en Europa, los que habían estudiado en Europa una cantidad de cosas. Y casi todos en Francia. Vienen a dirigir, claro, Bolívar, Miranda, ¿no? San Martín. Entonces su imagen es muy distinta a la que teníamos aquí, porque aquí lo que se pensaba era cómo reemplazamos al rey con otro rey. En México eso funciona, en Brasil funciona de esa manera, y no era tan disparado, porque en Brasil estaba la esposa del rey de Portugal, que estaba en Brasil, era hermana de Fernando VII, entonces la señora estaba conspirando para ser reina de una América separada, ¿no es cierto? Entonces, esa idea de la monarquía, del poder absoluto, es algo que está siempre presente, y más bien hay muy pocos destellos de personalidades o gobiernos que tratan de mantener un equilibrio democrático. Y ahí les va mal, porque no hacen lo que tienen que hacer, no son patrones. Descubrí hace poco un lindo texto, hay una muy buena y desarrollada propuesta de gobierno parlamentario en el Ecuador, con una propuesta de reforma constitucional, hecha hace 100 años por Leonidas Plaza Gutiérrez. En el último año de su periodo, publica un librito de 200 páginas, en el que propone al Congreso: si yo ya me estoy yendo y tengo toda esta experiencia de lo que me ha pasado, y les quiero decir que el régimen presidencial no sirve, hay que establecer un régimen parlamentario. Y hace la propuesta, y lo interesante es la parte introductoria en que analiza las cosas. En el régimen presidencial, el presidente solo puede ser dos cosas: o un tirano al que todos le van a odiar porque les da palo, o alguien democrático al que todos le van a odiar porque no puede hacer todo lo que quiere. Qué interesante esta... Sí. No había conocido de esta iniciativa. Yo lo descubrí hace 2 o 3 meses y me llamó la atención. Estaba buscando otras cosas y apareció esto. Y es bien desarrollado y muy bien planteado. Interesante. Bueno, un poco para redondear el tema. El proceso parlamentario, al igual que el proceso presidencial, mantiene unos plazos. Es decir, tú nombras... o tú haces una elección, haces una votación por un plazo determinado, ¿no? O sea, no es que entró y se quedó de manera indefinida, sino que se tiene un plazo. Pero entiendo que también existe la posibilidad de pedir elecciones anticipadas. Sí, precisamente porque el sistema parlamentario trata de encontrar válvulas cuando el sistema no funciona. La misma institucionalidad genera el remedio para. No se cuenta por periodos presidenciales, sino por legislaturas. Una legislatura, 4 años, por ejemplo. Esta es la legislatura que va a durar del 2018 al 2022. Durante ese periodo se elige un grupo de diputados, y ese grupo de diputados va pactando. Comúnmente, depende de los países, una cantidad de cosas, la mayoría con la que empieza la legislatura es la que termina y tienes un único presidente del gobierno. Pero casos como el español, se presenta esta cosa, la misma legislatura cambia de presidente de gobierno.
Cambia la mayoría y cambian de presidente del gobierno. Hay casos en que la legislatura ya no logra ponerse de acuerdo, se hace absolutamente inviable. Hay un no bloqueo. llegamos al pacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elijamos de nuevo para que el nuevo equilibrio parlamentario represente el equilibrio de fuerzas de la sociedad. Correcto, correcto. Esa es un poco la situación que se está viviendo ahora en Italia. Exacto. El caso italiano nos da un acuerdo que a mí me parece hasta contra natura, pero ahí están. Y es de presumir que este acuerdo no va a sobrevivir mucho tiempo por las contradicciones internas y que se tendrá que convocar a una nueva elección. Decían que iban a convocar una ya mismo hasta que se pusieron de acuerdo con eliminándole al economista que proponía que se le exonere a Italia de 240.000 millones de euros de deuda. Nosotros no estamos uno así, pues. Sí, es que ¿qué pasa en estos sistemas? Te permiten la negociación de los temas en que estamos de acuerdo. Tú puedes llegar el extremo de un lado con el extremo de otro, a lo mejor están de acuerdo de 100 cosas en una. Entonces, cuando las cosas son completamente inviables, a lo mejor conviene ponernos de acuerdo en la una, y cuando arreglemos eso nos peleamos por las otras 99. Y me da la impresión de que eso es un poco lo que pasa en Italia. No hay cosas que les unen. Tienen unas diferencias brutales los grupos, pero hay cosas que les unen, entonces peleemos por eso. Eso entre nosotros sería absolutamente ilógico, porque además del presidente, el caudillo de la oposición que quiere ser presidente, tiene que mostrar que no está de acuerdo con nada de lo que era el presidente. Pues. Tiene que mostrar que él tiene una propuesta distinta, que el presidente es un desastre y que por lo tanto la próxima elección tienen que votar por él. Y viceversa. Entonces no hay posibilidad de pacto, no hay posibilidad de conversación, no hay posibilidad de consenso. Sí, curioso, van a ser 803 años, el 15 de junio, en Runnymede, cerca del castillo de Windsor, una llanurita ahí cerca, los varones ingleses, unos varones atrabiliarios y realmente mal encarados, abusivos, le obligaron al rey, a Juan Sin Tierra, a firmar por primera vez un acuerdo en el cual se ponía algunas cortapisas a la autoridad del rey, sobre todo al tema de poder poner impuestos como le pareciera sin consultar a nadie, ¿no? Uh-huh. Y esta chispa que se prende en Runnymede y que a lo largo de 500 años va fermentando, finalmente en la Ilustración adquiere la forma de una propuesta que creo yo ha sido la más exitosa de las propuestas políticas del mundo en términos del aporte a felicidad real que ha podido traer a las sociedades en las cuales este sistema se ha incorporado, ¿no? Esta combinación de, llamemos, régimen parlamentario con la noción de liberalismo económico han sido, en efecto, la arquitectura sobre la que se ha construido la prosperidad del mundo desarrollado, ¿no? En esa medida, esta vuelta nuestra, y no solo nuestra, porque yo veo con alarma en el mundo una serie de señales que se van prendiendo, de un regreso al autoritarismo, de un regreso a los regímenes duros, a estos liderazgos inspirados en una persona, como un riesgo grave para el futuro del mundo. Hace 100 años, poquito y unos años más, vendrían a ser verían un poquito menos, vendrían a ser 96 años, Mussolini marchaba sobre Roma encarnando un proyecto de hombre fuerte. Uh-huh. Y hoy día veo que esta situación se va volviendo también muy repetitiva. Yo te diría que hay ahí un defecto inevitable de la democracia. Contra lo que nos dice el judeocristianismo, que hay el bien y el mal, la democracia no es ni bien ni mal. Uh-huh. Es un sistema imperfecto como nosotros somos imperfectos. Pero siempre estamos buscando la promesa del paraíso en la tierra y de lo perfecto. Y en esa medida la democracia no nos acaba de convencer por eso, porque no es perfecta. Y el que te venda los paraísos en la tierra te está engañando. Eso no existe.
porque somos seres imperfectos. Entonces, la democracia genera una serie de descontentos, y esos descontentos, en la medida en que haya momentos en que la cosa se ponga más dificultosa, una crisis económica, pensemos lo que pasó en los años 20 en Italia, en Alemania, ¿no es cierto?, se busca un redentor, se busca alguien que nos saque de eso. Debe ser algún mecanismo de psicología humana, ¿no es cierto? Y el ser fuerte sale ahí como el que moviliza esta clase de cosas. Entonces, si a esto añades que existan élites que no se dan cuenta que su permanencia como élites tiene que ver con que la masa también esté de acuerdo con la sociedad, lo que generas es una separación tal en la que la élite a la larga acaba siendo derrotada por una masa que lo que quiere es que ya las cosas cambien. Piensa en Venezuela, el sistema de partidos venezolano, lo que pasó por eso. ¿Cómo no? Tuviste una cantidad de gente descontenta por eso. A veces te encierras. ¿Por qué se acabó la biblioteca de Alejandría? Porque los sabios de la biblioteca de Alejandría vivían en su burbuja, nunca hicieron entender a la gente la importancia de la biblioteca, y en algún momento la gente se cansó y quemó la biblioteca sin darse cuenta de lo que hacía, y les mató a todos, punto. Porque la élite tiene que entender que no es una burbuja en la sociedad, sino que es parte. Hay también que repartir. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Juan Pablo, y realmente yo considero que uno de los esenciales problemas que ha atravesado la región, particularmente, ha sido justamente eso, ¿no? La traición de las élites. Sí. La traición de las élites. Eso es clarísimo. Te agradezco mucho, Juan Pablo. Creo Gracias que a ti. hemos explorado este tema del parlamentarismo, y con esta noticia que me has dado de este texto ya preparado y listo, quién sabe si que conviene presentarlo. Muchas gracias, Juan Pablo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.